Hubbard se dio cuenta de cómo podía combinar técnicas hipnóticas, repetición, fijación y mímica, formas de llevar a alguien a un estado alterado, con la promesa de poderes sobrenaturales, salud inquebrantable, inteligencia brillante y gran ecuanimidad emocional. Y siguió vendiendo estos productos desde 1950 y aún se venden. Es material para la ciencia ficción. En realidad, solo hay dos aspectos en la cienciología. Uno es tener la intención para poder mandar y controlar a otras personas, y el otro es poder salir de tu cuerpo y viajar por el universo. Es una estafa que ha esclavizado psicológica y físicamente a las personas. Hay unos 4,000 miembros en su organización C. Son esclavos, no pueden tener hijos, comen mal y no reciben buen pago. Fuiste cienciólogo durante 9 años. Lo era. Ahora estoy operando oficialmente el nivel Tetán 5. ¿Cuál dirías que es una de las cosas más extravagantes en las que creíste? Hace 75 millones de años, el malvado señor galáctico Xenu reunió a las poblaciones de 176 planetas, las hizo explotar en volcanes, recogió sus espíritus en cintas electrónicas y luego fuimos expuestos a 36 días de implantes hipnóticos en el lugar que los cristianos llaman cielo. No sé qué es más perturbador, los orígenes ocultistas del nazismo o los orígenes nazis ocultistas de la cienciología. ¿Cómo llegó el ocultismo al partido nazi? Into the Nazi Party. Básicamente se trata de... Hola, soy Mayim Bialik y yo soy Jonathan Cohen. Y bienvenidos a nuestro análisis. Hoy vamos a adentrarnos en el mundo del ocultismo, pero no solo en el ocultismo como podrías imaginarlo. Fenómenos sobrenaturales, fenómenos psíquicos, ¿es cierto o real? De lo que vamos a hablar es de cómo un conjunto de creencias que estaban absolutamente en la categoría del ocultismo llegaron a las manos y las mentes de algunos de los hombres más poderosos del Tercer Reich, y cómo el ocultismo jugó un papel significativo, no solo en la política nazi, sino también en la perspectiva nazi sobre cómo esas ideas podían usarse para transformar el mundo. Además, vamos a examinar cómo los orígenes ocultistas del partido nazi llegaron a una de las organizaciones más poderosas del mundo actual, la cienciología. Nuestro invitado es un ex-cienciólogo que ha pasado las últimas 4 décadas examinando los orígenes de la cienciología, y lo que él descubrió tiene más impacto en la historia del mundo de lo que incluso él sospechaba. Discutiremos el libro Si la cienciología gobernara el mundo, ocultistas nazis, magia sexual, extraterrestres y la segunda venida. Es un placer darle la bienvenida al análisis. Jonathan. Break it down. Gracias, es genial estar aquí. Nuestro podcast trata sobre la intersección entre ciencia y espiritualidad. Jonathan y yo estamos muy interesados en las creencias que forman a las personas y, en muchos casos, la información, desinformación y mala información que a menudo se comunica a las personas. El título y la portada de su libro por sí solos son realmente llamativos. Si la cienciología gobernara el mundo, los ocultistas nazis, la magia sexual, los extraterrestres y la segunda venida. Y la portada de mi libro tiene el símbolo de la cienciología junto al símbolo de las SS que custodiaba la guerra durante la Segunda Guerra Mundial. El libro detrás de tu hombro izquierdo, en tu estante, tiene el símbolo de la cienciología y una esvástica. Así que, antes de que comencemos, una de estas cosas no es como la otra. ¿Por qué mi libro no tiene una esvástica? Nunca le he hecho esa pregunta a nadie. Porque en 3 países europeos está prohibida la imagen de la esvástica. Por eso el libro no se podía vender ahí. Y tras una breve negociación con Amazon pusimos el símbolo de la SS en su lugar. Quería mostrar que, fundamentalmente, el símbolo que estamos viendo aquí para la cienciología es de hecho un símbolo de la cienciología. Tiene las runas SIG saliendo de las esquinas y es la bandera nazi con el símbolo de la cienciología en el centro. Creo que se publicó por primera vez en 1981. Así que es el símbolo de la Organización Internacional de Gestión de la Cienciología. ¿Qué otros países prohíben la esvástica en portadas de libros? Alemania, Países Bajos y Bélgica, por razones obvias. Bueno, ya sabes, podría seguir y seguir hablando de eso.
Así que definitivamente esta va a ser, ya sabes, una conversación diferente a las que normalmente tenemos con invitados, porque aportas una experiencia distinta a este tema. Quiero que empieces con, ya sabes, explicándonos Explaining to us de qué se trata realmente una conversación sobre la cienciología. Bueno, fundamentalmente se trata de un hombre que encontró la manera de estafar a mucha gente reuniendo ideas que había tomado, particularmente de la Ordo Templi Orientis, que era el grupo de Aleister Crowley. Y él de alguna manera reformuló esas ideas, ideas que hoy en día se llaman ocultismo occidental, y las volvió a empaquetar de manera absolutamente cínica. No tengo ninguna duda de eso. Escribí una historia de la cienciología llamada Vamos a venderles a estas personas un pedazo de cielo azul. Y he profundizado mucho en el tema. Investigo este tema desde que conocí la cienciología hace 50 años. Y no tengo absolutamente ninguna duda de que él se dio cuenta de cómo podía combinar técnicas hipnóticas, repetición, fijación e imitación, las formas de llevar a alguien a un estado alterado, con la promesa de poderes sobrenaturales, resistencia a cualquier enfermedad, un coeficiente intelectual brillante y una maravillosa ecuanimidad emocional. Y él siguió vendiendo estas cosas desde 1950 y todavía se siguen vendiendo y no se han logrado. Sabes, de vez en cuando, por supuesto, ocurre una remisión espontánea de alguna condición, pero nadie ha demostrado aún tener poderes sobrenaturales. Y él presentó esto en una cosmología bastante simplista, que dice que hemos existido durante 1,25 de años, eso es mucho más que billones y millones. Hemos reencarnado repetidamente durante este tiempo y hemos vivido en muchas civilizaciones diferentes. Sin embargo, en ese 1,25 de años, solo conozco 4 civilizaciones que él mencionó, aunque en los últimos miles de años en la Tierra hemos tenido varias. Así que básicamente es una gran estafa que ha esclavizado a las personas psicológica y físicamente. Su organización C tiene unos 4,000 miembros, todos esclavos. Hacen lo que se les dice, no se les permite tener hijos, no comen bien, no les pagan adecuadamente, no duermen lo suficiente. He hablado con personas, conocí a una mujer que solo duerme 2 horas por noche y eso te va a destruir, pase lo que pase. Así que sí, ese es el elemento de la cienciología en esto. Leer tu libro es fascinante, ya que habla no solo del movimiento de la cienciología, sino también de sus orígenes. Y ya sabes más o menos a dónde nos ha llevado ahora. Sabes, tienes citas a través de todo el libro. O sea, Hubbard confesó que su intención desde el principio era ayudar a Lucifer a traer al anticristo a la tierra para impedir la segunda venida de Cristo, lo cual, según Hubbard, en realidad será un aterrizaje masivo de extraterrestres del sistema planetario marcaviano. Quiero decir, es cosa de ciencia ficción y de verdad sigue y sigue. Y el tipo de, ya sabes, historia de la que él hablaba, ya sabes, sí suena. Suena como contenido que, de otra manera, diríamos que son los delirios de una persona que no está bien. Y mucho de esto era, y esto es algo conocido, gran parte de esto no se reveló como parte de la historia de, ya sabes, la estructura de la cienciología, pero de lo que me gustaría que hablaras como punto de partida es que Hubbard comenzó usando lenguaje psicológico y técnicas de un campo de la psicología que estaba evolucionando rápidamente para tratar de ayudar a las personas. to try and assist people. Y lo que me parece interesante son los lugares que sí entiendo, es decir, Hubbard usó técnicas como lo que llamaríamos terapia de exposición, ¿cierto? Esta idea de hacerte revivir traumas, revivir, ya sabes, momentos significativos, eso no es falso. La psicología cuenta con métodos para exponer a personas a estímulos y así extinguir respuestas, lo cual está bien documentado, sobre todo en roedores. No siempre funciona con los humanos, pero Hubbard no era psicólogo, no podía ejercer, así que habla un poco sobre cómo las ideas iniciales de Hubbard eran que podíamos formar una psicología que pudiera ayudar a las personas. That can help people.
¿Dónde ocurrió ese cambio y en qué momento coincidió con algunas de sus ideas más irreales y un poco extrañas sobre la experiencia humana? Él mencionó por primera vez las técnicas que usaría en enero de 1949 en una carta a su agente literario, Farry Ackerman, quien me dio la correspondencia. En esa carta, donde revela por primera vez la técnica que será llamada dianética, dice que ha ideado un método que le hará ganar mucho dinero. Un método mediante el cual puedes violar mujeres y ellas no tendrán conocimiento de que lo hiciste. Y un método mediante el cual cree que podría apoderarse de la Iglesia Católica y aún no ha decidido qué hacer. No se menciona ningún beneficio terapéutico. Y también, perdón, solo quiero aclararlo, el objetivo no era violar mujeres. Él estaba tratando de demostrar lo poderosa que era esta tecnología, que creía que ese era el nivel al cual alguien podía desconectarse de su experiencia consciente. El testimonio de sus dos primeras esposas, la segunda de las cuales era bígama, fue que él sí utilizó estas técnicas para hacerles daño. Su segunda esposa, Sara, dijo que él le fracturó la trompa de Eustaquio, así que quedó sorda de un oído. Él usaba prácticas hipnóticas. Como mencionas, la terapia abreactiva y revivir experiencias pasadas existen desde hace tiempo. Esto se remonta a José Brouwer en 1890, técnica con la que Freud inició. Si lees, hay una conferencia de 1909 en Worcester, Massachusetts, donde Freud describe esta técnica en detalle, muy similar a lo que Hubbard mencionaría. Cuentas a alguien hasta llevarlo a un estado de ensoñación o trance ligero y luego retrocedes en el tiempo a través de incidentes en una cadena para liberar la carga emocional. Estos son términos de la conferencia de Freud que retomará Hubbard. Freud después explica por qué la técnica no funciona. La técnica no funciona porque, en términos freudianos, no resuelve la transferencia, hace que la persona sea cada vez más dependiente, en lugar de menos dependiente. Así que ya en 1909, Hubbard afirmó haber leído a Freud, así que es de suponer que era consciente de ello. Después mintió diciendo que tenía heridas de guerra para evitar el combate, pero nunca las tuvo ni estuvo en batalla. En el último año de la Segunda Guerra, estuvo en el hospital por supuestas úlceras, pero las radiografías no mostraron nada. Le recetaron barbitúricos y fenobarbital. Él lo admite en una conferencia diciendo que era adicto al fenobarbital. Una conferencia poco conocida, pero conferencia al fin. Mientras estaba en el hospital, se puso una bata blanca para entrar a la biblioteca y leer literatura médica. Y estoy bastante seguro de que lo que leyó fue un artículo de dos psiquiatras estadounidenses llamados Grinker y Spiegel, quienes estaban usando fenobarbital y terapia abreactiva en tripulantes de aviones que, ya sabes, habían sufrido traumas terribles. Es interesante. Escribieron un libro llamado Hombres bajo estrés sobre la técnica, que al principio parecía exitosa. En 1960, al reeditarlo, explicaron que a largo plazo no funcionaba y el trauma regresaba. Así que, fundamentalmente, lo que estaban tratando era lo que ahora llamamos trastorno de estrés postraumático, y resulta que no lo estaban tratando con éxito. Entonces, cuéntanos un poco más sobre lo que pasó cuando Hubbard esencialmente se hizo pasar por un profesional de la salud mental. Mental health practitioner. No tengo nada contra quienes luchan con su salud mental y ayudan a otros. Es decir, definitivamente creo que de muchas maneras él no debería haber estado en esa posición, incluso si hubiera sido psicólogo. Pero habla un poco sobre cómo algunas de estas técnicas continuaron evolucionando y cómo originalmente fue señalado por ejercer sin licencia. Sí, la Asociación Médica de Nueva Jersey lo demandó por ejercer la medicina sin licencia en 1951. Vale la pena decir que en 1947 tengo este pequeño folleto que escribí y en él hay una carta reimpresa donde Hubbard en 1947 pide tratamiento psiquiátrico porque perdió el equilibrio mental. Así que esa era su percepción de sí mismo y por supuesto él reclamó una pensión de veterano hasta su muerte. Decía haber curado todo, pero seguía pidiendo esos $38 al mes por una discapacidad menor. Las técnicas inicialmente eran dianéticas.
Él publicó en mayo de 1950 el libro Dianética, la ciencia moderna de la salud mental. Esas son unas palabras interesantes, ciencia moderna de la salud mental. Para sorpresa de todos, vendió 150,000 copias hasta octubre de ese año, cuando Hermitage House, la editorial médica, lo retiró del mercado por considerarlo fraudulento. No hicieron declaración pública, pero patrocinaron un libro del Dr. Joseph Winter, quien trabajó con Hubbard y escribió Informe de un médico sobre la Dianética, donde dijo: la técnica es buena, pero Hubbard es un estafador. Y la Asociación Médica de Nueva Jersey lo demandó. Su segunda y bígama esposa, Sarah, pidió el divorcio. Él secuestra a su hija de 1 año, Alexis Valerie, y se la lleva a Cuba y amenaza con que la va a descuartizar y tirar a un río. Si no retiran la solicitud de divorcio, porque hay acusaciones de tortura de su parte. Don Purcell, un petrolero de Wichita, lo saca de la cárcel, lo trae de regreso, resuelve las demandas y compra todo lo que estaba en bancarrota. Hubbard, en ese momento, vende todos sus intereses en Dianética a Purcell por $1, pensando que todo va a fracasar. Pero Purcell lo rescata, aunque para entonces Hubbard ya se había peleado con él. Empezó a atacarlo públicamente porque ahora quiere introducir la idea de la reencarnación. La idea de volver al nacimiento y al trauma prenatal no está funcionando ni produce los resultados que él dice en Dianética, la ciencia moderna para la salud mental. He trabajado con 273 personas. Ninguna de esas, ni una sola de esas 273 personas ha salido a decirlo. Así que él ha descubierto que no funciona. Entonces la respuesta es ir más atrás. Y la única manera de ir más atrás es entrar en vidas pasadas, la reencarnación. Y lo tomó de La memoria mágica de Aleister Crowley. Lo tomó directamente de Crowley y habla sobre él. En 1952 hay 3 conferencias donde habla de su gran amigo Aleister Crowley y de cómo todos deberíamos leerlo. Entonces él discute con Purcell, quien dice que no cree en la reencarnación. Roba las listas de correo de la Fundación Wichita, lo que genera un proceso legal. James Elliot, empleado de Hubbard, es procesado y envía 31 cartas a toda la lista de correo sobre lo charlatán que es Don Purcell y cómo lo han maltratado, y lo llama un embaucador adinerado en esto. Él huye a Phoenix, Arizona, y se da cuenta de que ya no tiene la Dianética, tiene que hacer algo nuevo. En febrero de 1952 inventa la cienciología, basada en gran parte en el trabajo de Crowley, sobre un replanteamiento de la idea de que se puede elevar la voluntad, telema, según Crowley. De modo que se pueda ordenar subliminalmente a otras personas que hagan cosas. Hubbard simplemente lo llama intención. Elevaremos la intención y el objetivo de solo 2 aspectos. En la cienciología, uno es tener la intención para mandar y controlar a otros. Y el otro es poder dejar tu cuerpo y poder viajar por el universo a voluntad. Nuevamente, esto viene de Crowley y, por supuesto, como muestra este nuevo libro, viene en última instancia de Madame Blavatsky. Sí, a lo que llegaremos, a lo que llegaremos. A lo que llegaremos. Sé que no eres ajeno a las acusaciones de la Iglesia, de la cienciología, sobre lo que haces y a lo que has dedicado gran parte de tu vida. Hubbard escribió un libro, Cienciología, una historia del hombre, y dice, esto es una cita. Este es un relato factual de tus últimos 60 billones de años. La mayor parte de las 100 páginas de Historia del Hombre, esto es de tu libro, están dedicadas a una versión extraña de la evolución humana. Descendemos de las almejas. Llama a la almeja el bujú o llorón triste. Se les llama llorones tristes o bujús. Y los humanos lloran porque sus antepasados debían expulsar agua de mar de sus conchas. Sabes, como que me llega al corazón cuando leo algo así, porque esto es algo que se publicó. Sabes, la gente tiene acceso a esto y, And, you know, sabes, es esta combinación de psicología y es mitología. it's mythology. No sé, ya sabes, esto es lo que me fascina. Antes de profundizar un poco más en extraterrestres, planetas y Aleister Crowley, me gustaría darte la oportunidad de, en pocas palabras, contarnos sobre tu relación con la cienciología.
Claro que sí. Cuando tenía 19 años volví a casa de... Soy baterista y estaba de gira por el sur de Francia. Y cuando volví a casa descubrí que la chica con la que había estado viviendo durante 15 meses había desaparecido y que había pasado un momento bastante sombrío en Toulouse. Llevaba una semana viviendo con un franco diario, solo para comprar pan, aunque soy intolerante al gluten. Y así llegué a casa y estaba, ya sabes, bastante feliz por haberlo logrado. Tuve que dejar la batería y mi novia no estaba ahí, simplemente se había ido y nadie parecía saber a dónde. Resultó que se estaba quedando con uno de nuestros amigos. Y ella se fue a vivir a Nueva Zelanda con él. And with him. Uh, Lo cual probablemente fue lo mejor tanto para ella como para mí, sinceramente. Pero no me sentía así entonces. Y así me sentí destrozado y no pude conseguir ayuda. La gente con la que hablaba no podía ayudarme. Un día, en casa de un amigo, vi un libro de Joubert titulado Ciencia de la Supervivencia. Luego supe que este libro fue encargado a Ricardo de Mille, hijo de Cecil B. de Mille, con quien también tuve contacto en ese entonces. Él escribió 3 de los libros de Joubert, pero este libro parecía tener sentido. Decía, tienes unidades de atención atrapadas, tu atención se ha quedado atascada en cosas, tienes que regresar y sacar esas cosas. Había perdido, necesitaba él. De hecho, en ese libro canceló la técnica dianética original porque era hipnótica. Volvió a usarse en 1977 y todavía se utiliza, a pesar de que Joubert admitió que es una práctica hipnótica. Este libro tenía sentido, así que llamé a una psiquiatra que conocía, pensando que ella sabría del tema. La llamé y me dijo que no sabía. Está bien. Llamé a un sacerdote anglicano y le pregunté si sabía algo. Me respondió que no tenía idea. Ahora fue extraño, ya que 3 años antes hubo una noticia de primera plana sobre una investigación del gobierno en la cienciología y su perjuicio. Mirando atrás, esos 2 adultos fueron algo irresponsables. Yo tenía 19 años. No dijeron, espera, vamos a revisar. Pero no había voces disidentes. Fui al centro de cienciología, la gente era muy amable y un poco mayor que yo. Todos eran graduados universitarios en materias de arte y parecían ser muy genuinos. En ese momento yo estaba involucrado con el budismo zen. Había aprendido meditación en un monasterio zen y eso no me estaba ayudando. Y el abad del monasterio zen había dicho, no te unas a ningún grupo a menos que el miembro más humilde tenga algo que tú quieras. Todos los que vi allí estaban contentos y yo no, y en un par de semanas me mudé con ellos. Y luego tuve una carrera de 9 años en la que, como soy escritor, artista, músico, hay una política en cienciología que dice que tienes que ser tratado como una celebridad. Así que, aunque no tenía dinero, siempre me trataron con delicadeza, siempre me trataron bien, no me humillaron ni abusaron de mí, e hice 6 de sus cursos de orientación más importantes, lo que ellos llaman cursos de formación. No creo que sea una forma de orientación. Y um, uno de sus cursos de lógica, el de evaluación de series de datos, que pocos toman y es muy complejo. Y también hice 25 pasos de los entonces 27 niveles del puente de la cienciología, así que oficialmente soy un tetán operante nivel 5. Creo que deberías llamarme su eminencia por eso. ay, Dios mío. Entonces estuviste ahí y fuiste cienciólogo por 9 años. Sí, pero solo como cliente, nunca trabajando para ellos. La diferencia es increíble. Ya sabes, John Travolta, Tom Cruise, Trish Dawkins, esas personas son tratados con mucho cuidado y amabilidad, mientras que el personal es humillado y abusado a diario. No te lo dicen, solo te sonríen y venden el siguiente curso. Entonces, yo estaba enamorado del tema. Y al final, hacia el final de esos 9 años, comencé a pensar, como muchos de nosotros, que Ron Hubbard se había ido porque las cosas se estaban poniendo desagradables, la gente se estaba comportando de una manera militarista. David Miscavige asumió el liderazgo en 1987. Hablaba de ser duro y despiadado. Ahora bien, no tengo problema con la dureza. A veces hay que serlo. Despiadado, no. Sin piedad, nunca. Debemos tener compasión por los demás. ¿Puedes darnos ejemplos para que podamos entender lo que pasaba?
Primero que nada, el tipo que Hubbard nombró como su heredero, David Mayo, fue expulsado. Y había este extraño escrito llamado La historia de una ardilla. Una ardilla es alguien que practica la cienciología sin licencia. Es así de simple. Y Mayo, a quien Hubbard había promocionado durante un par de años como el hombre que tomaría el control, de repente se encuentra afuera. Y este es un ataque realmente virulento contra él, dice. En él, David Mayo era el sabueso en la sala de control. Y esto simplemente parecía algo extraño. Muchos de nosotros empezamos a hacer preguntas. Escuchamos que hubo algo llamado la Conferencia de los Titulares de Misión en octubre de 1982 en San Francisco, y publicaron fotografías de David Miscavige agrediendo a alguien en ese evento. Más tarde hablé con esa persona sobre cómo fue empujado contra un archivador por Miscavige. There was a Había cienciólogos que dirigían las llamadas misiones, el nivel fundamental de reclutamiento de la cienciología, que habían hecho millones de dólares, y varios de ellos fueron apartados. A uno de ellos le arrancaron su reloj Rolex de la muñeca. Hubo golpizas físicas. Escuchamos sobre esto y pensamos, bueno, Hubbard debe haberse ido. Más tarde, pude demostrar absolutamente que Hubbard había ordenado esto. Ya sabes, él se estaba desvaneciendo en la demencia durante los últimos años de su vida y se había vuelto paranoico acerca de que había un intento de apoderarse de la cienciología. Y así que se estaba deshaciendo de la gallina de los huevos de oro, se estaba deshaciendo de las personas que hacían el reclutamiento. Y aproximadamente la mitad de los miembros, probablemente había unas 40,000 personas en la cienciología en ese entonces. Nunca ha superado las 100,000 personas y probablemente unos 20,000 de nosotros nos fuimos. Pero me fui porque creía en la cienciología. Me fui porque quería, ya sabes, ayudar a la gente usando estas técnicas maravillosas. Yo estaba en el centro del movimiento independiente de la cienciología en el Reino Unido. Y durante ese tiempo conocí al capitán Bill Robertson, quien aparece mucho en este libro, que es un completo lunático. Siempre me llevé bien con él. Alguien entregó un montón de documentos como de 45 centímetros que recolectaron en Estados Unidos de un abogado. Este tipo dijo, no tengo tiempo para leer esto, John, léelo tú. Era material reunido por el periodista Michael Lynn Shannon. Y él demostró que todas las afirmaciones que Hubbard hacía sobre sí mismo, ya sabes, que había estudiado con gurús en Oriente, no, ni una sola. ¿Era un héroe de guerra herido? No. ¿Era ingeniero civil con un título universitario? No. ¿Tenía un doctorado? No. ¿Era físico nuclear? No. Todo inventado. Y leyendo este montón de documentos. Y no dormí esa noche, como que me fui. Me han mentido. Y hay un principio fundamental del que habla Hubbard. La honestidad es cordura. El camino a la verdad requiere honestidad. En ese momento pensé, él miente. Por eso debo cuestionarlo todo. Así que cuando oímos que la gente abandona la cienciología, normalmente hay algo significativo, hay una excomunión, amenazas y todas esas cosas. Pero tú te fuiste para formar una especie de universo independiente de la cienciología, separado de la organización principal, porque querías, de alguna manera, preservar las cosas que en ese momento creías que eran puras sobre eso, ¿correcto? Sí. Yo era un verdadero creyente y pensaba que la tecnología de la cienciología y sus procedimientos liberarían a las personas. Aunque mi propia experiencia en los niveles superiores había sido, ya sabes, yo estaba muy confundido por la idea de que estaba lleno de miles de pequeños espíritus que determinaban cómo me comportaba. Eso me había confundido. ¿Qué dirías que es una de las cosas más descabelladas en las que creíste y que ahora sabes que era una locura? Bueno, es exactamente eso, que en el tercer nivel de Tetán operante te dicen que hace 75 millones de años, el malvado señor galáctico Xenu reunió a las poblaciones de 176 planetas, las trajo a la Tierra, las hizo explotar en volcanes, recogió sus espíritus en cintas electrónicas y luego fueron expuestos. Fuimos expuestos a 36 días de implantación hipnótica en el lugar que los cristianos llaman el cielo, lo cual Hubbard deja claro en otros lugares. Y salí de eso y lo superé en muy poco tiempo, unos pocos días. Y volví a entrar y dije, ¿sabes? No tengo ningún poder sobrenatural como consecuencia de esto. Esto es muy extraño.
Para mi sorpresa, no me pidieron volver a hacerlo ni repetirlo como suelen decir. El tipo me miró y dijo que muchos creen que necesitas hacer OT4, así que pedí dinero prestado y lo hice. Tras OT4, que trata sobre los tetanes corporales, estos pequeños espíritus drogados enfrentan sus problemas de drogas de millones de años atrás. Y al final de eso fui y dije, lo siento, pero no parece que haya obtenido ningún beneficio de esto. Otra vez, el tipo dijo que necesitaba OT5, así que pedí dinero prestado. Y al final ya sabes, me quedé como un año más después de hacer OT5, aunque ya no hice nada más. Y en cierto modo sentí que quizás el material de nivel inferior era útil. Pero no entiendo esta idea de que yo o cualquiera de nosotros sea una colección de potencialmente millones de pequeños seres. ¿Cuánto dinero pedías prestado cada vez que lo hacías para poder tomar el siguiente nivel? Creo que pedí prestado unas 4,000, quizá 4,500 libras. Esto fue hace años, así que si hace muchos años, si le preguntara a Internet, ¿en qué año fue? 1982. Así que si pregunto a Internet, nos diría cuánto podría haber puesto en el banco en ese momento. Así que, en términos monetarios de hoy, estamos hablando de $13,500. Bueno, eso sería en libras, sí, libras esterlinas, así que probablemente unos 17 o 18 mil dólares por ahí. Así que sí, no era poca cosa, y fue por un total de 37 horas y media. Eso es todo lo que saqué. Y esto me interesa, porque en todas las narrativas que terminan circulando y impactan significativamente a las personas, a menudo hay algún elemento fundamental que es útil o que se siente verdadero. Y entonces parece que en las primeras etapas estabas obteniendo algún tipo de beneficio. Y fue en los niveles superiores donde las cosas simplemente se sentían demasiado míticas, demasiado fuera de la realidad y no tenían ningún beneficio táctico o tangible. ¿Puedes hablarnos un poco sobre algunos de los beneficios que recibiste en las primeras fases? Porque si tú vas con la esperanza de tomar este trabajo y eres un creyente tan firme en esto, creo que es importante, simplemente, ya sabes, reflexionar sobre algunos de los aspectos positivos que te permitieron suspender la incredulidad, seguir pidiendo dinero prestado y avanzar por esos niveles superiores que, a la postre, terminaron desmoronándose por completo. Sí, y es muy importante. Quiero decir, en mi canal de YouTube hay un video que hice con mi amigo Christian Schurko, donde decimos que si has estado en un culto abusivo o autoritario, también consideres los beneficios. También considera que no todo es negativo. Ahora, el problema es que sentirse bien y recibir beneficios no son la misma cosa. Así que un ejemplo sencillo sería, yo diría que cualquier buen sistema de asesoramiento mejorará tus relaciones con otras personas. La cienciología conduce a la ruptura de las relaciones, no hay duda de ello. Las familias se separan y hay padres que no hablan con sus hijos, lo que me parece terrible. La otra cosa es que una técnica puede hacerte sentir eufórico. Muchos ex-cientólogos dirán que el curso original, el curso de comunicación, donde haces las llamadas rutinas de entrenamiento, que eso es tremendamente bueno. Creo que Aaron Smith Levin, gran opositor de la cienciología, ha dicho lo mismo y me comentó que algunas ideas le parecen buenas. Así que la gente se va y dice, bueno, sí, hice eso y me sentí genial. Y tú vas diciendo, sí, entras en un trance hipnótico y en un trance hipnótico te sientes eufórico y esa manipulación de la euforia es algo muy importante de entender para que no caigamos en la trampa. Ahora, cuando Steve Hassan, nuestro amigo en común, vio por primera vez las rutinas de entrenamiento, siendo un hipnoterapeuta experimentado y altamente calificado, la primera vez que lo vio dijo, es el uso más claro de hipnosis en una secta de las cientos que he estudiado. Así que tienes ese tema de te hace sentir bien, pero no necesariamente te hace bien. Puede convertirte en una peor persona, ya sabes, más narcisista. Ese es el elemento principal en la cienciología y muchas de sus sectas derivadas.
Según lo que sabemos de técnicas como EMDR, que se usa para procesar traumas, que con respeto no es muy diferente de algunos conceptos como la noción de EMDR, que si regresas y encuentras ese primer o peor trauma original, ¿verdad? Entonces, de alguna manera puedes, y realmente no sabemos cómo, ¿verdad? Hay algún tipo de procesamiento que ocurre por el cual entonces resuelves algo, pero siempre hay este componente de tratar de enfatizarle al sistema nervioso, que esto es saludable, que esto se siente bien. Este es el lugar donde puedes encontrar paz, ¿verdad? O sea, incluso en, ya sabes, el tipo de procesamiento de trauma que se hace como el uso de psicodélicos y en situaciones terapéuticas, incluso en un mal viaje, ¿verdad? En cualquier viaje difícil siempre hay potencial de resolver, ¿no? ¿Dónde está tu yo superior, tu fuente, tu lugar elevado? ¿En qué podemos apoyarnos? En el trabajo de respiración holotrópica también, así que esa noción puede usarse para el bien y puede usarse para el mal. Y de lo que estás hablando es de una situación en la que eso se usa como una manipulación del sistema nervioso psicológico. La EMDR es una forma de hipnoterapia. Y fue ideada por un hipnotista ericksoniano. Hypnotist. ¿Y Shapiro. Um, La hipnoterapia puede ser positiva, la hipnoterapia puede ser negativa. Depende en parte de la intención del terapeuta o del antiterapeuta, si lo piensas de esa manera, y en parte del receptor. El año pasado, Steve Hassan y yo escribimos un capítulo para el libro Psiquiatría y Religiones y Espiritualidad Orientales. Y proporcioné una lista de las técnicas que se utilizan para inducir estados alterados con el fin de generar euforia. Cuando llegué al final de la lista, después de haber escrito esto, pensé, no conozco ninguna religión que no use al menos una de estas técnicas. Y la gente cree que está teniendo un efecto sobrenatural cuando en realidad lo que están experimentando es fisiológico. Así que, por ejemplo, la meditación, la atención plena o fijar la mirada en algo, sabemos que esto produce el efecto Ganzfeld. Y es tu campo de experiencia, no el mío. Pero cuando no hay información entrando al cerebro, el cerebro empieza a aumentar la sensibilidad y crea un ciclo de retroalimentación. Donde alucinarás, verás cosas y también te sentirás eufórico. Y tú, como dije, yo era meditador zen. Seguí meditando mucho después de la cienciología y todavía lo mantengo como parte de mi práctica. Creo que es más sobre respirar profundo que solo mirar, y suelo escuchar música y observar una pintura. Entonces, sabes, los Rajneeshis usan la hiperventilación. Ellos hacen ju, lo que oxigena la sangre y causa mareo y euforia. busy and high. Frecuentemente decimos que el ayuno o la falta de sueño lo logran. Hay varios cantos, bailes y tambores. Existen formas de activar el sistema nervioso y generar una respuesta que te haga sentir increíble, y podrías salir sintiéndote así. Sabes, tengo amigos que me dicen que la ayahuasca les ha hecho un beneficio tremendo. No es para mí, no es algo que quiera experimentar. La primera persona que me habló de eso, que había estado en el Amazonas y fue hace 25 años, él dijo, ángeles vinieron y hablaron conmigo, y yo pensé, no quiero hablar de eso, gracias. Y también los reportes sobre el DMT y lo que dijo Terence McKenna, se revela la verdadera matriz del universo, operada también por pequeños duendecillos. Creo que este es un punto fascinante que realmente, ya sabes, va exactamente al lugar donde Jonathan y yo tenemos interés. Sabes, si estás teniendo una experiencia, si estás escuchando voces, si estás experimentando acceso a otros reinos, si te encuentras en un estado alterado de conciencia, ¿es eso sobrenatural o es fisiológico? ¿Qué sabemos sobre lo que le pasa al cerebro en experiencias psicodélicas? ¿Qué sabemos sobre el cerebro en experiencias cercanas a la muerte, verdad? ¿Qué podemos saber sobre la oxigenación? Sobre lo que pasa también cuando se apaga la entrada de información que el cerebro está recibiendo constantemente, ¿verdad? Cuando la gente dice, por ejemplo, tomé hongos y todo era tan claro. Sí, porque todos tus sentidos se atenúan y estás en una hermosa caverna formada por las moléculas de tu cerebro. Creo que este es un punto muy interesante. Quiero que regresemos. Ahora que ya conocemos un poco de ya sabes, tu conexión personal, ya sabes, para escribir un libro sobre la cienciología
que incluye una discusión sobre el ocultismo y los orígenes del partido nazi y la destrucción, ya sabes, de la Segunda Guerra Mundial. Y realmente, un cambio en el mundo. Sabes, esta intersección es inquietante. O sea, no sé qué es más inquietante, si los orígenes ocultistas del nazismo o los orígenes nazis y ocultistas de la cienciología. Of Scientology. El tener que elegir cuál es más inquietante es exactamente por lo que escribiste este libro. Entonces, el punto de conexión, solo para que la gente lo tenga claro, y de verdad disfruté mucho leer este libro y seguir, ya sabes, la historia, ¿verdad? Solo para que la gente entienda el contexto en el que trabajamos. Cuando piensas en los nazis, ¿verdad? Muchos de nosotros pensamos en un intento global de eliminar al pueblo judío, a la población judía, ya sabes, exitoso, ni siquiera sé qué palabra usar, pero unos 6 millones de judíos, ¿no? Y otros 5 millones de personas fueron asesinadas, así que creo que la cifra estimada actual es de algo así como 11 millones de personas. Pero los inicios de la campaña de muerte de los nazis no comenzaron con los judíos, comenzó con personas con enfermedades mentales, con personas discapacitadas, ya sabes, y esta era la perspectiva general de que íbamos a perfeccionar la raza humana y crear un pueblo elevado. An elevated people. Lo cual también involucraba nociones elaboradas de eugenesia y teorías de raza repugnantes y cosas que sabemos que A, no son ciertas y B, fueron manipuladas, ¿verdad? Pero esa noción comparte similitudes con lo que hacía Hubbard al decir, In saying, tenemos una forma de perfeccionar la experiencia humana. Y si se extrapola, esa perfección de la experiencia humana puede revelar una raza pura, una raza libre de cualquier adulteración. any adulteration. Aunque esa no fuera la perspectiva de judíos, personas con discapacidad, enfermedades mentales, luego homosexuales y comunistas, etc. O sea, todos esos, los orígenes son los mismos. Y ahí es donde quiero que nos lleves a continuación. Entonces, ¿puedes explicar quién fue Helena Petrovna Blavatsky? Ella fue una mujer nacida en lo que ahora es Ucrania, dentro del Imperio ruso, de ascendencia aristocrática alemana. Creo que en el libro cito a un biógrafo que dice que ella fue quizá la mujer más culta del siglo XIX, si no la más sabia. Ella tenía una memoria increíblemente retentiva. Se decía que su abuelo había estudiado con el conde Cagliostro, una de las figuras más importantes del movimiento Rosacruz, y él tenía una enorme biblioteca de ocultismo. A los 17, cuando se casó, ya había leído casi toda esa biblioteca. Ella tenía lo que podríamos considerar una memoria de savant autista. Era capaz de citar grandes fragmentos de libros y básicamente tenía los conocimientos internos de los Rosacruces y los masones. Estudió con sufíes, viajó por el mundo, afirmó haber estudiado con maestros tibetanos. Esa afirmación debe ser cuestionada. Porque entrar al Tíbet en ese momento realmente no era posible, especialmente para una mujer. Más tarde tenemos a Alexandra David Neal en el siglo XX, quien sí logra entrar, pero muestra lo difícil que era. Los nazis se sintieron fascinados por el Tíbet y enviaron 2 expediciones. Ella reúne todo este material, todo lo que logra conseguir. Luego viaja a los Estados Unidos y pasa a formar parte del movimiento espiritista. Y ella admite que, en realidad, fue allí para difundir sus ideas. No cree que las hermanas Fox sean auténticas. No cree que el espiritismo sea auténtico, pero le da una forma de entrar. Y ella cree que está proyectando material en la mente de otras personas, cree que está provocando alucinaciones y visiones de cosas materiales, que puede hacer que las cosas se materialicen de la nada y se convierte en una gran sensación. Vale la pena decir que ella fue la primera persona en ser investigada por la Sociedad Británica de Fenómenos Parapsíquicos, que fue fundada por el brillante psicólogo William James, quien dijo: «Tenemos que entender los fenómenos psíquicos, investiguémoslos científicamente».
Y la primera investigación fue sobre ella en la India, y el tipo que realizó la investigación dijo que ella era una completa farsante. Así que una de las cosas que se dijo fue que ella tenía este mueble del que sacaba un cajón, y este estaba vacío. Lo metía de nuevo y al sacarlo había algo dentro. Sus sirvientes decían, nosotros estamos en la habitación de al lado poniendo la cosa en el cajón. Hay mucha discusión sobre esto. En los círculos teosóficos de Blavatsky, muchos se indignan ante la idea de que ella hiciera esos trucos. Era una mujer impresionante, escribió. Ella, ante todo, se enfocó en recuperar ideas egipcias, que por supuesto influirían enormemente en Aleister Crowley. Esto es la tabla esmeralda, el libro de Thoth, esas supuestas cosas. Y luego cambió y escribió la doctrina secreta que plantea esta idea de que ha habido 5 diferentes razas de seres, que la primera vida inteligente en la Tierra existió entre 200 y 300 millones de años atrás. Así vemos de dónde saca Hubbard sus fechas. Eran seres gaseosos, sin forma. Al parecer, siguen aquí. Luego hubo estas otras razas y hay mestizaje. Ella toma la idea de la raza aria y dice que en la Atlántida existía esta raza aria. Lo siento, la Atlántida bajo el agua. Bueno, la Atlántida, sí, el legendario continente que históricamente encontramos por primera vez en 2 de los diálogos de Platón. Estamos en el año 300 a.C. Él dice 7000 porque un sacerdote egipcio le contó que hace 7000 años hubo una guerra entre la Atlántida y Atenas. Atenas no existía 7000 años antes. Y que necesitan ser conscientes de esto, necesitan estar al tanto de esto. Platón parece estar contando una historia para dar una lección moral, no hablando en serio. La idea se retoma en el siglo XIX, cuando 3 escritores estadounidenses la desarrollan. Uno es Ignatius Loyola Donnelly. Es un personaje fascinante. Es congresista estatal y ha servido 4 mandatos. Y él escribe Atlántida, el continente perdido, publicado 6 años antes de la doctrina secreta de Blavatsky. Aquí surge la idea de los arios. Él creía que los arios eran escoceses e irlandeses, es decir, personas pelirrojas. Madame Blavatsky parece tener algo en contra del cabello rojo y se queja de que la gente se mezcle y termine cubierta de este color. Ella cambia la ubicación de la Atlántida y ella plantea que hay una evolución de las razas, mencionando que habrá 2 más. Y los nazis no parecían seguir leyendo el libro, porque ella dice que la última raza raíz será una raza mestiza en América. Así que, ya sabes, tal vez vamos hacia eso y ellos serán los superseres. Pero los arios perdieron sus superpoderes al cruzarse con seres inferiores, a pesar de que poseían poderes divinos. Y esto debería hacer sonar todas las alarmas. Esto debería hacer sonar todas las alarmas de mi lucha. Esto debería hacer sonar todas las alarmas de... Este es el fundamento de una noción que cambió el mundo y provocó una guerra mundial. Caused a world war. Sí, y la muerte de 50 millones. Así que, y digo, pensé que sabía algo sobre esto porque durante 40 años he estado fascinado. Tenía cierta inclinación de que había una conexión entre el ocultismo nazi y la cienciología. Pero los libros que existen, Paul Verguier, ellos escribieron 3 libros en la mañana de los magos y cosas, y son fantasías. ¿Cómo se infiltró el ocultismo en el partido nazi? ¿Cómo sucedió eso literalmente? Hay un devoto de Blavatsky llamado Dr. Franz Hartmann, y si realmente era médico o no, no lo sabemos. No tenía título, pero realizó cirugías oculares unos 12 años en Colorado y había asistido a sesiones espiritistas que consideraba fraudulentas. Él sentía que había algo detrás de ello, pero también sentía que se lo estaban inventando, lo cual, por supuesto, una de las 2 hermanas Fox admitió más tarde, explicando además cómo lo hacían. Y luego leyó algo que Blavatsky había escrito y viajó a la India. imagina lo difícil que era viajar de Estados Unidos a la India en la década de 1880. Para sentarse a los pies de Madame Blavatsky,
Se volvió líder de una de las dos sociedades teosóficas alemanas. La otra la dirigía Rudolf Steiner, fundador de la antroposofía, y lideraba una sociedad teosófica y también se unió a la sociedad List, seguidora de Guido von List. Son racistas arios, son racistas antisemitas. Y poco antes de unirse a esa sociedad, fue uno de los 3 fundadores de la Ordo Templi Orientis que Aleister Crowley tomará el control. ¿Y de dónde vendrán las ideas de la cienciología? Así que una línea pasa por Crowley hasta la cienciología, la otra línea pasa por la sociedad de la lista hasta la Thule Gesellschaft, el grupo de excursión. Y ahí hallamos a los fundadores del partido nazi. Party. Hans Frank Rudolf Hess. Dieter Eckhart. Y ellos son literalmente, ya sabes, miembros del grupo Thule, que es una sociedad oculta alemana, y los fundadores del partido nazi. Todos los fundadores del partido nazi pertenecen, ya sabes, a la periferia de este grupo. Hitler es reclutado muy poco tiempo después. Tengo una especialidad en estudios hebreos y judíos, enfocados en el Holocausto y el Tercer Reich. Y, ya sabes, sé muchísimas cosas sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre el partido nazi, sobre la estructura, ya sabes, de Europa Occidental. Como que esto es algo que nunca supe o nunca pensé en considerar, y ya sabes, de todas las cosas de las que hablamos cuando hablamos de la locura y la brutalidad sin sentido del partido nazi, nunca se nos ocurre investigar algunos de estos fundamentos de los sistemas de creencias que formaron otra vez un partido que transformó el mundo y comenzó una guerra mundial. Eso me asombra. That's astounding to me. Es sorprendente. Quiero decir, los historiadores, y he hablado con historiadores durante los años, ellos dicen que la magia es una tontería y no importa, pero yo creo que lo que la gente piensa sí importa, aunque parezca tonto. Heinrich Himmler tenía una mesa redonda en el castillo de Babelsberg, donde entrenaba y lideraba a los oficiales de las SS. Entrenaba a oficiales SS en yoga, meditación y ceremonias ocultas, y tenía una mesa redonda esperando el regreso del rey Arturo y los caballeros del Grial. Y tú piensas, son historias inventadas, son historias creadas por Chrétien de Troyes a partir de Geoffrey de Monmouth. No entiendo por qué siento que estoy defendiendo a Himmler, que no es mi intención, pero claro, la gente puede tener creencias secundarias. La verdad no me importa, no me importa realmente. En ese sentido, el punto en el que sí tenemos que preocuparnos es cuando esas creencias externas realmente se vuelven parte de las políticas principales del partido nazi, ¿verdad? Porque puedes decir como, él podría creer en hadas y polvo de ángel, ¿cómo me afecta eso a mí? Pero de lo que estamos hablando, y en lo que tú has estudiado y has trabajado durante décadas, es que sí importa. Muchas cosas que ignoramos parecen marginales, como si fuera una conspiración, y la Iglesia de la Cienciología se enoja por mencionarlo. El hecho es que hay un origen que llegó no solo a la ideología nazi y a la implementación del asesinato de decenas de millones de personas, pero además esta rama separada de la misma raíz del ocultismo encontró su camino en una enorme parte de la historia estadounidense del siglo XX y ha moldeado no solo a la Iglesia de la Cienciología, sino también la forma en que vemos la creencia, la forma en que vemos quién merece ayudar a alguien y lo que determina la cordura. Eso parece increíblemente significativo. Y ahí es donde el ocultismo no es solo algo para los márgenes de Internet. Sigue siendo válido, sigue funcionando en nuestra sociedad, no está tan oculto. La gran mayoría de las personas creen en lo sobrenatural. Se realizó una encuesta a ateos en los años 90 y se descubrió que, aunque no creían en Dios, el 80% de ellos creía en la magia y lo sobrenatural. Así que es nuestra inclinación creer en esas cosas y ya sabes mi propuesta fundamental para este libro. Se le atribuye a Voltaire, pero en realidad él no lo dijo. Las creencias absurdas pueden causar actos atroces.
Si Himmler, el jefe de 1.250.000 tropas, las SS, no hubiera creído lo que creía, entonces no habría ordenado a las SS matar a 30 millones de eslavos durante la Operación Barbarroja, y no se hizo ninguna distinción. Himmler dijo, son judíos bolcheviques, es lo mismo, así que en realidad mataron a 27 millones de eslavos. Y cuando mencionas que el yoga y la meditación formaban parte de algún tipo de entrenamiento e indoctrinación de los soldados de las SS como los conocemos, sabes, lo que viene a la mente es que, ya sabes, mucha gente no quiere hablar de eso, pero sí hablan de las cosas que los soldados tuvieron que hacer para poder hacer lo que hicieron. La administración de drogas es uno de los temas que la gente comenta. ¿Anfetaminas? Sí, el uso de anfetaminas. Y ya sabes, es como una de esas cosas. Y cada vez que escuchaba sobre eso, siempre pensaba, eso es asqueroso, no quiero pensar en eso. No es parte de la conversación académica histórica, sin embargo, sí es parte de la conversación académica y es parte de entender qué significa lavar el cerebro a alguien. ¿Qué significa crear un entorno en el que se le administran técnicas hipnóticas a alguien, además de anfetaminas, para ver qué se le puede hacer? Make them do. Y no estoy absolviendo de responsabilidad a ningún soldado nazi ni a ningún soldado de las SS. No hablo de eso, pero así es como se construye una máquina de matar, ¿no? Y cuando piensas en las similitudes del uso de anfetaminas por parte de Hubbard desde el principio en las técnicas de control mental, incluso en su propio hijo, ¿verdad? Cuando piensas en lo que sucede en esas situaciones, ves, la gente es muy fácil de controlar. Cuando usas técnicas de hipnosis, cuando usas drogas para alterar la fisiología, así es como controlas a las personas, lo cual es irónico, porque una de las principales bases de la cienciología es que no creemos en la psiquiatría, no creemos en la medicación, ¿verdad? Habla un poco sobre este componente de manipulación mental y uso de drogas, tanto en el partido nazi como también en la cienciología. Sí, quiero decir, creo que el ejemplo más directo y uno que está siendo completamente ignorado. He hecho una variedad de quejas sobre la atención plena a lo largo de los años. No me opongo al uso de la meditación, pero sí me opongo a que la usen personas que no entienden que puede llevar a experiencias traumáticas. De hecho, puede llevar a episodios psicóticos, incluso en personas que no han tenido ningún problema. Y hace un par de años, nuevos científicos en este país estaban difundiendo todo esto sobre lo grandiosa que era la atención plena. He leído la literatura, pero no había estudios científicos que apoyaran esto. Revisé los estudios mencionados y no los publicaron. Escribí 4 cartas durante ese periodo y no quisieron publicar mis cartas. Ahora, en las cartas, el punto simple es este. Tras la restauración Meiji en Japón en 1858, las escuelas Zen estaban muy decididas a obtener preferencia, así que las escuelas Obako, Soto y Rinzai enseñaron todas al ejército imperial. Desde la Segunda Guerra Mundial, todas las escuelas Zen se han disculpado por enseñar meditación, Zazen, que es exactamente el proceso de atención plena, a todo el ejército imperial. La masacre de Nankín fue la mayor desde Genghis Khan, con 400,000 civiles asesinados, una cifra inmensa. El maestro Zen del general que comandó eso le escribió y le dijo, «Bien hecho, llevando el verdadero budismo a China a través de esta masacre». Tenemos que entender que estas técnicas pueden ser usadas de una manera muy dañina para hacer que la gente sea obediente. John, eres como un aguafiestas para la meditación. Bueno, creo que tenemos que desglosar esto un poco porque estas herramientas, técnicas y enfoques de vida también han creado una enorme cantidad de paz. Hay personas que han encontrado un cambio profundo en su capacidad para eliminar la ira, eliminar la depresión, superar el duelo, work through grief. Aprender a procesar emociones que antes quizá intentabas distraer con alcohol o drogas. Drugs to distract yourself. Y entonces, ya sabes, no escuchamos sobre el aspecto de control o el uso de esto por parte de los soldados nazis. Como imaginas, el titular es, los soldados nazis hacían yoga.
pero en cada esquina de un estudio de yoga, la gente va ahí para intentar encontrar algún tipo de paz interior. Podemos analizar esto un poco para decir dónde se tuerce esto y cómo evitamos descartar actividades y prácticas que personas de todo el mundo han usado y siguen usando para ayudarse a sentirse mejor, de una manera que no tenga un elemento de control manipulador detrás. Bueno, se trata de la responsabilidad del individuo y la responsabilidad del maestro. Si hablamos de yoga, yoga caliente, por ejemplo, el escándalo que se ha desatado alrededor de eso, Kundalini Yoga, el terrible escándalo que se ha desatado alrededor de eso, porque es un método completamente nefasto e inventado. Ahora vemos a muchas personas en Internet quejándose por los problemas que tuvieron tras estar en estos grupos. Yo diría que el primer punto, y es un punto que Krishnamurti hizo, quien fue el Mesías de los teósofos, quien negó, ya sabes, dijo, yo no soy el Mesías, soy un chico muy travieso. Eso que Krishnamurti dijo muy simple, no te unas a nada, y los miembros de la sociedad Krishnamurti dijeron, no te unas a nada. Puedes verlos sentados allí, escuchándolo. Es un argumento muy válido. No pertenezcas a ningún grupo. No cedas tu propia autonomía a un grupo. Siempre sé escéptico. Sé saludable en tu escepticismo, no cínico en tu escepticismo, y pon a prueba lo que se dice. Los beneficios de la meditación. Hay un libro llamado La Píldora de Buda, que fue coescrito por un autor de la Universidad de Oxford, el autor de Miguel Farías, quien es el editor del Manual de Meditación de Oxford. Así que él practica mindfulness y lo apoya mucho. Dijo que sus estudiantes de posgrado revisaron estudios sobre meditación y hallaron 3,000, pero solo 32 se consideraron científicamente válidos. Entonces debemos usar el método científico y asegurarnos de que los experimentos sean útiles. Por ejemplo, leí recientemente sobre lo grandiosa que es la meditación trascendental. Y ellos habían mirado por error los experimentos de Herbert Benson. Ahora, Benson hizo los experimentos que hicieron famosa a la meditación trascendental como una forma de calmarte y hacerte sentir mejor. Y él les dijo, díganme cuál es el mantra, pero ellos no quisieron decirle cuál era el mantra. Así que él hizo un experimento paralelo donde, en vez de usar el nombre de un demonio o deidad, que es lo que se hace en la meditación trascendental, simplemente decían la palabra uno. Y vio que los resultados eran iguales. Y así, desmitificando esto y profundizando, adentrándonos realmente en la ciencia del cerebro, ¿qué es lo que sucede en realidad cuando meditamos? ¿Hasta qué punto resulta útil? ¿Es posible meditar en exceso? En 1991, mientras investigaba la meditación trascendental, me pidieron escribir un libro, pero lo rechacé tras 6 meses. Entrevisté a personas que meditaban 12 horas diarias, descuidaban a sus hijos y cayeron en bancarrota por no hacer otras cosas. Así que se trata de tener tu propia autonomía, se trata de tener el control en ti mismo y poder ir a hablar de las cosas y observar las cosas. Y no tomar una postura, que probablemente es lo que estoy haciendo en este momento, pero no tomar una postura. No por usar una palabra de cienciología, pero sí se trata de la intención. Es decir, sabemos un poco sobre la ciencia del cerebro. Y personas como Bruce Lipton y obviamente personas como Joe Dispenza, ya sabes, ellos hablan sobre las transformaciones celulares que ocurren cuando estás manifestando, ¿verdad? Pero lo que sí sabemos es que cuando crees que algo tiene valor, puedes traer salud a ti misma, puedes atraer positividad de la misma manera que estar en un espacio sagrado que muchas personas consideran sagrado. No es que necesariamente haya algo santo, místico o de otro mundo en ese lugar. Cuando le damos significado a un lugar y ponemos la intención de que esto crea significado, lo hacemos. Creamos un estado fisiológico en el que es más probable que sanemos, que amemos, que estemos abiertas, ¿verdad?, a tener esa apertura. Así que mucho de eso, para mí, y mucha de la religión, francamente, es la manipulación, ¿verdad?, de un sistema natural que quiere pertenecer, quiere ser amado, quiere ser cuidado. No tengo ningún problema con eso. El problema que yo tengo es cuando ese sistema fisiológico y psicológico se manipula de una manera que pretende decir que hay una raza superior.
O que deberíamos matar personas en nombre de avanzar esto, o que hay algo mal contigo si no crees lo que todos creen y por lo tanto te excomulgaremos. Absolutamente. Y hay lugares, o sea, ir a la Mezquita Azul en Estambul, entras ahí y es wow, esto es genial. Entrar a una catedral gótica, espacios que han sido diseñados para darnos experiencias trascendentes, escuchar una sinfonía de Mahler. Es simplemente, ya sabes, te elevas y creo que, ya sabes, soy pintor, tú soy músico, soy escritor. Estoy muy interesado. James Joyce dijo que existen 3 tipos de arte. Está el arte que te repele, que es didáctico o algo que intenta enseñarte. Eso es el conceptualismo moderno. En su mayoría está el arte que te atrae, que quieres poseer. A eso lo llamó pornográfico. Y luego está el arte que te deja completamente inmóvil, que no puedes moverte. A esto lo llama trascendente y eso lo acepto. Yo reconozco que hay espiritualidad, si te gusta eso, y experiencias positivas importantes. El problema es cuando la gente empieza a venderlas, cuando la gente empieza a ponerles precio y eso exige poder sobre ti. He hecho algunas colaboraciones con un tipo llamado Ufald sobre el asombro, que es un gran amigo mío. Está en mi canal. Hay varias colaboraciones. Y su doctorado que hizo en Tel Aviv fue sobre la evolución del asombro en los seres humanos y cómo el asombro y la creencia pueden ser manipulados, cómo el fervor puede ser manipulado. Y él ha hecho un trabajo fenomenal y pionero para entender cómo, una vez que has creado un estado de asombro en alguien, así que si tomo a alguien en la calle que nunca ha meditado, lo siento, hago que mire una pared y tiene una experiencia de éxtasis. Entonces confiarán en mí como gurú, entonces confiarán en mí como maestro. Les has provocado esa impresión, ¿verdad? O sea, eso es la base de cualquier buena relación romántica y también la base de cualquier relación romántica abusiva. Es la base de cualquier relación codependiente, ¿no? O sea, eso es todo. John ha sido atacado por la Iglesia de la Cienciología. ¿Puedes comentar sobre los ataques que has recibido y el peligro que has enfrentado? Sí, o sea, tuve 6, 12 años después de irme, donde simplemente me levanté. Un crítico de la cienciología llamado Arnie Lermer me llamó después. Antes de Internet y la seguridad en los números, existía John Attack y unas pocas personas más. No éramos muchos, por eso me seguían detectives privados. Uno, Eugene Ingram, viajó por el mundo. Fue hasta Australia para encontrar a cualquiera que me hubiera conocido y ver si podían reunir algo de propaganda, algún chisme malintencionado sobre mí. Así que hicieron acusaciones de que yo era un violador, que había intentado cometer un asesinato, que era un narcotraficante. Esas cosas se imprimieron y repartieron por todas las casas en East Grinstead, donde vivía. Se hicieron miles de copias de eso. La gente protestaba con pancartas frente a mi casa. Intentaron destruir tu vida. Absolutamente. Entraron a mi casa, robaron cosas, me denunciaron a la policía. Un día desperté y los servicios sociales estaban en mi casa para llevarse a mi hija de 4 años porque un cienciólogo dijo que yo la maltrataba. Esa es una táctica típica. He conocido a muchas personas que recibieron esa acusación. Tus boletos de avión podrían ser cancelados, tus reservaciones en un hotel podrían ser canceladas. Y la gente venía a mi puerta a las 11 solo para gritarme. Un tipo una vez me dijo, y se disculpó que cuando dejó la cienciología le indicaron que cada vez que tomara un taxi en East Grinstead, donde yo vivía y están las oficinas centrales, él dijo que cada vez que tomaban un taxi debían mencionar mi nombre en voz alta y decir que soy mala persona. Es patético. Afortunadamente ahora, como hay miles de personas criticando la cienciología, tienen menos energía y no es algo central en lo que hago. Este libro trata sobre la cienciología, pero mi trabajo ha sido en gran medida sobre el sentido mucho más amplio de los grupos autoritarios y cómo ayudar a las personas a superar la propaganda y el pensamiento deficiente. ¿Por qué eres tan peligroso? ¿Por qué la Iglesia te ve tan peligroso? Yo señalo las cosas, ya sabes, vamos a venderles a estas personas un pedazo de cielo azul. Mostremos eso en pantalla. Ahí está, hasta ahora el único intento de hacer una historia de la cienciología. Y eso me sorprende que ningún académico haya ido ahí. Ha habido algunas cosas ridículas escritas por académicos.
Pero en ese libro se citan a 150 personas, 150 fuentes. El primer libro en el que participé fue Religión S.A., de Stuart Lamont, quien entrevistó a 5 personas para escribirlo. Entonces ahí hay 150 personas. Pero más de la mitad del texto proviene de Ron Hubbard, así que el problema que le planteo a la cienciología es que cito a Ron Hubbard, donde él menciona su adicción a los barbitúricos, aconseja usar anfetaminas y dice: nunca te defiendas, siempre ataca. Busca o crea amenazas contra quien se oponga a nosotros. Soy peligroso para ellos porque señalo quiénes son y en qué creen, lo cual también es muy importante para mí. Me han llamado anticientólogo y creo que soy el más grande procientólogo del mundo. Todo mi trabajo, incluido ese libro, busca ayudar a las personas a dejar la cienciología al entender qué es realmente. Creo que también deberíamos hablar sobre la idea de, ya sabes, ideas ridículas, y cada persona que ha cambiado el mundo ha tenido una idea ridícula. Bueno, es esa una idea que ha sido ridiculizada, pero la burla está en el ojo de quien la mira, ¿no es así? Pero fue algo que dijiste hace un momento en el podcast, como esas ideas de que, por ejemplo, podría ser reunir a miles de almas y traerlas desde el otro lado de la galaxia hasta aquí. Y toda esa narrativa suena fuera de lo que yo me sentiría cómodo creyendo. Y aún así, algunos dirían que es incómodo creer que tenemos un alma, pensar que tenemos un yo superior, pensar que puedes cambiar tu cerebro cerrando los ojos y alterando tu respiración. Este espectro es tan ridículo que la gente se va acercando poco a poco, y entonces es un poco... Quiero asegurarme de que las personas estén seguras y que nunca entreguen su poder y control, así como no limitarse tanto al creer que solo la realidad material y su experiencia actual es todo lo que existe y están tan limitados que no pueden cambiar ni imaginar algo mejor para sí mismos. Sí, es cuestión de definición. Hay quienes creen que es absurdo decir que existen 80.000 millones de neuronas de 3.200 tipos distintos experimentando neuropéptidos, serotonina, dopamina, etc. Eso es lo que vivimos. Muchas personas lo niegan rotundamente, de hecho la mayoría probablemente lo hace. Es como integramos eso en nuestro pensamiento y decimos, bueno, sí, está bien, soy un conjunto, ya sabes, al pensar en el ser humano, por supuesto, la idea budista de anatta, no hay un yo. Descubrimos que fisiológica y psicológicamente somos componentes. Tenemos bacterias mitocondriales en casi todas nuestras células con las que evolucionamos juntos. Ahora, eso me vuela la cabeza, la simbiosis. ¿No podemos vivir sin esa bacteria? Tenemos más células bacterianas que humanas en el cuerpo porque son muy pequeñas. También tenemos el microbioma en la mayor parte del intestino, del cual sabemos mucho, y el microbioma en el intestino delgado, del cual sabemos muy poco. Y por supuesto, el año pasado encontraron el microbioma en el cerebro después de haber hablado de la barrera hematoencefálica y de mantener alejados los hongos y los virus. Nuestra visión de lo que somos, cada ser humano, es una comunidad de miles de millones de criaturas. Ahora, ¿qué está haciendo que pensemos lo que estamos pensando? No son titanes corporales, espero, pero existe este engaño, esta idea de un yo, que el budismo, hace 2500 años, dijo que no existía tal cosa. Quizá no sean titanes corporales, pero sí millones de bacterias presentes desde el polvo estelar. Creo que esto es lo que pasa. No digo que sea confuso, pues soy científica y persona de fe, no estoy confundida, ¿verdad? Pero hay maneras en que, a lo largo de la historia, ¿verdad?, se ha permitido que las personas traigan sus propias revelaciones personales, creencias, sueños, profecías a una estructura de creencia religiosa o espiritual. Belief or spiritual belief? Por supuesto, pero hay una línea que tenemos que trazar. Y siento que aquí es donde aparentemente se vuelve turbio, ¿sabes? Y pienso en esta mujer, ¿verdad?, que estaba pisando donde solo los hombres podían pisar en el siglo XIX, ¿verdad? Esta mujer estaba posicionada como una de las más, como dijiste, una de las mujeres más cultas y leídas de su época, una persona única en el mundo.
Y lo que ella hizo fue combinar cosas en las que ella creía y confiaba con lo que después se convirtió en cosas distorsionadas y repugnantes. It's disgusting. ¿Verdad? Como es ahí donde, ya sabes, todos nuestros líderes, todos nuestros gurús, ¿verdad? Es ahí donde todos, en teoría, pueden equivocarse. La otra cosa que quería mencionar es que nada de esto realmente habría sido posible en la era del Internet. Eso es lo que me gustaría creer. Me gustaría creer que si existiera el Internet, ¿verdad? Estaríamos bien. Porque sería tan claro que esto es una tontería, que es fraudulento, podríamos hacer un experimento. Sin embargo, John, aquí es donde me gustaría que nos contaras cómo estamos viviendo en la era de la información. Todo está disponible para las personas prácticamente todo el tiempo. Hay un maravilloso tesoro de información gratuita flotando por ahí. Pero, ¿y lo oculto, lo sobrenatural, en la distorsión, ¿verdad?, de otras formas de entender el universo? Todo eso también sigue estando presente y se está difundiendo a través de Internet, que debería ser una fuente para desacreditar cosas que no tienen sentido. No sé si eso tuvo sentido, pero John parece que me sigue. ¿Puedes hablar un poco sobre la era de la información en la que vivimos y cómo este tipo de información todavía persiste? Y sabemos que con QAnon, sabemos que muchas ideas peligrosas, el antisemitismo, el racismo, todas estas cosas ahora se están difundiendo activamente. ¿Dónde es que persiste lo oculto y cómo prolifera gracias a Internet? Bueno, es una buena pregunta. Vivimos en la era de la información, la desinformación y la información errónea. Y de nuevo, yo recientemente, hace un par de años, Steve y yo publicamos un capítulo en el libro Terrorismo de actor solitario para Oxford University Press. Y lo que estamos viendo es que cada vez más grupos sectarios, grupos autoritarios se están reclutando en Internet. Ya no se trata de ir a los campus o cafeterías. Ya sabes, puedes promocionar esto, así que tienes personas que creo son bastante sospechosas. Stefan Molyneux fue uno de los primeros con su defuing, la idea de que todo lo que tenías que hacer era no tener nada que ver con tu propia familia por el resto de tu vida y estarías bien. ¡Qué idea tan despreciable! Y cuando has hablado con los padres de niños que desaparecieron porque vieron a Stefan Molyneux, luego tienes a influencers como Jordan Peterson. ¿Quién me parece un tonto? Simplemente ya sabes, sus 12 cosas saludables para hacer para estar vivo. Nunca digas una mentira. Ese es uno de sus consejos. Entonces vas a decir que llamarás a la Gestapo para avisar que Ana Frank vive en tu ático, porque nunca debes mentir. A veces lo ético y lo correcto es distraer a la Gestapo. John, si te pregunto si me veo gorda con este suéter, prefiero que me mientas. Te ves increíble con ese suéter, Majim. Maravillosa. ¿Y qué tiene de malo? La gordura es un tema feminista, como dicen. Y hay quienes preferimos un poco de carne en los huesos, así que ahí lo tienes. Cualquiera puede producir cualquier cosa, y así es como surgen estas ideas absolutamente ridículas que se están presentando. Ya sabes, los hermanos Tate, esas personas despreciables y malvadas. Y aún así, los han dejado libres, los han puesto en el mundo y han creado seguidores. De nuevo, Steve y yo escribimos un capítulo sobre los incels. Y Dylan Ruth y varias personas que han adoptado sus creencias en Internet. Y el problema es, ¿cómo enseñas a la gente a pensar racionalmente? Antes de enseñar pensamiento crítico, que es una expresión que no sé si sea tan útil, es necesario enseñar razonamiento y lógica. Antes de que puedas enseñar eso, tienes que mostrarle a la gente cómo pueden ser manipulados, cómo sus emociones pueden ser usadas para superar su razonamiento. Me voy a autopromocionar. Este es mi libro sobre el tema Abriendo nuestras mentes. Mi amigo Ira Chalaf, hombre brillante que nos dio seguimiento valiente y desobediencia inteligente, dijo:
A cada graduado de preparatoria deberían darle este libro. Eso no es parte de nuestra educación. Cómo razonar, cómo crear relaciones, cómo comunicarnos o identificar noticias falsas o propaganda. Intenté antes hacer un curso sobre eso, pero no conseguí financiamiento. ¿No es increíble? Impactante, sí. Estoy viendo cómo quitarlo. Y eso se trata mucho de enseñar a las personas a pensar mejor, a pensar por sí mismas. Lo que motiva a la gente es, primero, creo que hay una regla fundamental, dejando de lado todas las demás reglas, y es que debemos tener compasión por toda la humanidad. Empiezo por ahí. Y cualquier cosa que nos pida odiar a otras personas, cualquier cosa que incite al odio hacia cualquier grupo, islamofobia, antisemitismo, racismo, prejuicio contra las mujeres, prejuicio contra los hombres, cualquier cosa que sea culpa blanca, cualquier cosa que diga que tienes que hacer esto y que tienes que odiar a alguien o que tienes que minimizarte y disculparte. Mi vecino de al lado tenía a un trabajador haciendo algunos arreglos hace un par de años y estábamos hablando sobre las minorías y él solo me miró y dijo, yo soy una minoría de uno. Es un buen punto. Cada uno de nosotros es una minoría de uno. Veamos una idea fundamental que es, seamos compasivos con nuestra propia especie. Our species. Entendamos que somos una sola raza, que todos descendemos de personas negras, incluyendo a todos los arios entre nosotros. Y que necesitamos tener algo de humildad. Intento trabajar en eso, pero no me ha ido bien. Y necesitamos entender que los simbiontes, las otras especies de las que dependemos, tienen que estar ahí para que podamos hacer lo que estamos haciendo. Creo que es más una cuestión mental que decir que estas personas, como Jordan Peterson o los hermanos Tate, hay individuos peligrosos allá afuera que nos están pidiendo que los sigamos. Y convertirte en tu propio gurú, convertirte en tu propio maestro, madurar, crecer, ya sabes, mirar a personas como, digamos, Eric Fromm y sus ideas, creo que siguen siendo vitales en nuestro tiempo. Viktor Frankl, el hombre en busca de sentido, la idea de que toda la vida se trata de encontrar un propósito. No se trata del deseo narcisista de vivir para siempre, que parece ser esencial para las religiones tradicionales. Se trata de entender que somos parte de la humanidad y al beneficiar a la humanidad, hacemos algo bueno. Podemos vivir cómodos y estar satisfechos con nuestras vidas sin buscar desesperadamente. Hablo como alguien que fue budista 40 años y ya no cree en eso. Aquí hablamos de temas en los que no espero que seas experto ni sobre los que tengas una opinión, pero Jonathan y yo tenemos la oportunidad de hablar con personas que escuchan voces fuera de diagnósticos psicóticos o esquizofrénicos. Hemos hablado con personas que han tenido despertares espirituales espontáneos que persisten durante toda su vida. Hemos hablado con personas que han sido declaradas muertas en la mesa de un hospital, que han regresado con información que normalmente está reservada para yogis y físicos cuánticos. Hemos hablado con personas que afirman tener acceso a información fuera del plano físico. Ya sea que eso signifique mirar a un animal y poder intuir lo que ese animal necesita, o mirar a una persona y poder ver su pasado. Hablamos con personas que creen en regresiones a vidas pasadas, ven ángeles o dicen tener haces de luz siguiéndolos, y que tienen problemas para funcionar en el mundo normal debido a algunas de sus habilidades, ¿verdad? O a sus habilidades percibidas. ¿Cómo se distingue eso de lo oculto? Porque muchas de las cosas que ocurren en lo oculto comparten similitudes con experiencias que la ciencia ahora puede documentar. Podemos usar imágenes cerebrales, estamos usando electroencefalografía para tratar de observar literalmente las diferentes frecuencias. Sabemos que existen cosas que no podemos ver y que existen. ¿Cómo distinguimos entre el fenómeno PSI, la percepción extrasensorial, las posibles habilidades psíquicas y lo oculto? Lo oculto no es necesariamente algo negativo o malo, es un término que se relaciona con lo sobrenatural. Mi amigo Josie Marta habla de la ocultura.
Y creo que hay que tener cuidado con la diferenciación. Ese trabajo que Houdini hizo con espiritualistas y que demostró que eran ciertos. Así que cuando Arturo Conan Doyle, el autor de las historias de Sherlock Holmes, le presentó una declaración escrita por la esposa de Conan Doyle, recibió como un mensaje de la madre fallecida de Harry Houdini. Houdini quería creer, pero dijo que había dos problemas importantes. El primero era que tenía una cruz y ella era judía. El segundo que estaba en inglés y ella nunca habló inglés. Y eso fue lo que llevó a Houdini a explorar e investigar fenómenos psíquicos. Así que creo que eso fue muy valioso. Creo que el trabajo de James Randi, donde pudo engañar muy fácilmente a personas que querían creer. Creo que eso es muy válido. Y más recientemente, el trabajo de Darren Brown de la misma manera. Con esto no digo, no me aferro a ninguna postura, soy agnóstico. Muchas cosas están fuera de mi comprensión. El año pasado, el telescopio James Webb nos dijo que hay 780,000 galaxias que pudo observar, 780,000, cada una de las cuales contendría, en promedio, 100,000 millones de estrellas. Nuestro Sol es una estrella pequeña. Quiero decir, eso suena loco, ¿verdad? La verdad puede sonar loca. Sí, totalmente. Creo que debemos estar abiertos a eso. También soy fan del trabajo de Joseph Campbell y su idea de interpretar la mitología. No soy un gran fan de Carl Gustav Jung, que fue lo que lo inspiró a hacer su trabajo. Creo que Jung era un charlatán. Ese es otro asunto completamente diferente. Me gustaría que explicaras por qué Jung era un charlatán. Danos una muestra. Bueno, mira el libro rojo que estuvo oculto hasta los años 90, que nadie lo vio, y ahí tenemos a Jung, describiendo su propio descenso a la locura. Durante años, mientras atendía a sus pacientes, también tenía relaciones sexuales con ellos. Y creo que eso no es permisible. En este libro menciono que hay quienes comparan las cosas con lo que imaginan y piensan, oh, eso me parece correcto, así que debe ser verdad. Carl Gustav Jung es, para mí, una de esas personas. Ni él ni Freud realizaron investigaciones científicas. Freud ni siquiera se sometió a terapia analítica. Así confiaba en el psicoanálisis. Hubo personas que crearon una gran cantidad de seguidores y se formó un culto alrededor de cada uno de ellos, que todavía es muy ruidoso. Cuando Jeffrey Matson escribió sobre la teoría de la seducción, después de haber investigado el archivo Freud, fue atacado por freudianos de todo el mundo, al grado de que decidió que nunca volvería a decir una palabra sobre Freud. Eso está mal, eso simplemente está mal. ¿No es usar la palabra culto un poco a la ligera? O sea, los grandes pensadores tienen seguidores. Freud también, así que eso es un culto con C minúscula, ¿no? No. Pienso que los académicos, sobre todo los sociólogos, han abusado de la palabra culto desde los 70. La definición de diccionario de culto. Las palabras culto, cultura y cultivo comparten la misma raíz y son afines. La definición de diccionario es seguir una devoción a un líder o una enseñanza, así que el culto a Jesús sería el cristianismo. Pero yo uso la palabra de forma peyorativa respecto a Freud. Pienso que Freud y Jung causaron mucho daño. Hicieron que la gente creyera cosas que son falsas y que ellos mismos no habían probado y afirmaban ser científicos, de la misma manera que L. Ron Hubbard lo hizo. Así que no estoy convencido para nada. Tras hablar con psicoanalistas, los pacientes y sus analistas, no me convence la utilidad de pasar 5 u 8 años yendo 3 veces por semana a un analista freudiano. Es mucho dinero y sirve para contarte una historia, para adentrarte en la mitología, lo que nos remite a José Campbell. Una transición conveniente. José Campbell dijo, bueno, la mitología no es historia, es psicología. Y de estas historias podemos, y creo que muchos de los grandes maestros eso es lo que querían decir. Sabes, he hecho mi propia traducción del Tao Te Ching de Lao Tse. Desde que lo leí a los 17, se volvió una visión maravillosa sobre la vida y cómo funcionamos.
Y creo que el enfoque que tenían los filósofos taoístas, los originadores del taoísmo, Yangtze, Lao Tse y el Neye, que es un texto menos conocido que los precede, estas son personas con mentalidad científica. Creo que Buda también lo era. Ellos están tratando de decir, bueno, ¿qué es realmente? Entonces, lo que se desarrolló a partir de eso fue el endaoísmo y las sectas budistas. Tengo dificultades con eso. No me parecen consistentes con las enseñanzas originales. Pero mantener la curiosidad y la mente abierta hacia todo, considerando que puede haber otra interpretación. Como dijo Fraser, autor de La Rama Dorada, y lo cito en el libro, aunque parafraseo porque no recuerdo la cita exacta. Pero él dijo, cuando la magia se entiende, se convierte en ciencia, entonces, ¿qué es lo oculto? Un día cuando digamos, oh, sí, ya entendimos cómo funciona eso. Esas son ondas de radio, sí, esas son microondas. Debió haber parecido magia cuando Marconi hizo lo que hizo con las ondas de radio. Aún siento que es magia cuando pongo un disco compacto o reproduzco un MP3 o algo así. ¿De qué manera tiene sentido eso? Antes, ¿sabes? Podía poner un disco en el tocadiscos y escuchar música, no lo entiendo. Entonces, ¿qué es lo sobrenatural y qué es lo natural? A medida que desarrollamos nuestro entendimiento, cada vez más de lo que ahora parece sobrenatural se volverá natural. Lo entenderemos mejor. ¿Hay algo que hayas notado o relacionado y que no hayamos tratado hoy que creas que la gente debería saber? Todo vuelve a que creencias absurdas pueden causar comportamientos atroces. Y entonces, en este momento, probablemente no debería decir esto, pero lo que pasa en Estados Unidos ahora es increíble. Entrevisté a mi amigo Calvin Pierce, un gran tipo. Su padre, William Pierce, lideró la Alianza Nacional, antes Partido Nazi Americano. Escribió un gran libro titulado Los pecados de mi padre sobre su dura infancia. Calvin, como sabes, cuando tenía más de 30, odiaba a la humanidad y la pasó mal. Después adoptó a 2 bebés de Georgia, el país, no el estado. Aprendió a amar, y eso lo transformó. Su historia es la más extraordinaria que conozco y es un privilegio conocerlo. Cuando los niños tenían 10 años, él dijo, quiero devolverle algo al país del que ustedes vinieron. ¿Les gustaría venir conmigo? Y ellos dijeron, no. Así que fue a Georgia y era constructor, es un constructor, y equipó de nuevo un orfanato. Re-equipped an orphanage. There were no... Había 92 ventanas, todas rotas. No había sistema de calefacción. Estos huérfanos simplemente estaban ahí en ese invierno terrible. Y luego llegó a dirigir 8 hogares y el año pasado se mudó a Georgia. Moved to Georgia. Y la idea de que alguien creciera en este terrible sistema de odio y luego fuera a parar ahí. And was then to go there. Pero lo que pasó el año pasado fue que se cortó la ayuda de USAID, así que él se quedó luchando por tratar de mantener estos lugares. Creo que eso es lo importante. ¿Cómo podemos ayudar a la gente? ¿Cómo podemos hacer algo positivo en el mundo? Y mi papel es explicar que necesitamos tener cuidado con nuestras creencias. No me importa la religión de otros. Todos tenemos derecho a nuestra metáfora. La mía quizás sea la más ridícula. Así que yo no tengo, ya sabes, pies de barro como cualquiera. Pero sí, como digo, sé que cualquier sistema que diga, bueno, deberías odiar a estas otras personas porque no son como tú. No me agrada que en el cristianismo haya personas que van al infierno, así que cuando hablo con cristianos, pues tendré que ir ahí. No podría ser feliz en el cielo sabiendo que alguien sufre. No va con mi forma de pensar y me dicen que soy ridículo, eso es todo. Se decía que el infierno era un recurso narrativo para ejercer control. Si no existiera el peligro de no poder ir a la tierra prometida en la otra vida, entonces, ¿cómo harías que la gente hiciera lo que necesitabas que hicieran? Sí, y evoluciona. O sea, conocemos la historia de la religión. Ahora podemos analizar los orígenes babilónicos de las religiones levantinas y ver cómo se transforman. La palabra abismo en inglés aparentemente proviene del sumerio. Y debajo, la tierra plana es el lugar donde van las sombras de las personas después de la muerte. Y en los orígenes de las religiones levantinas, particularmente el judaísmo, existe la idea de que esta es la vida. Después, solo serás una sombra,
solo serás una sombra. Este es el lugar para hacerlo. Y como dices, eso ha cambiado. Las religiones se reescriben tristemente como mecanismos de control y formas de hacer que la gente crea. Así tienes la distinción entre el misticismo, que es la experiencia propia, y el hecho de, ya sabes, adorar y básicamente hacer lo que te dicen y seguir las reglas. La religión busca más influir en el comportamiento que en las creencias. Sí, y la palabra en realidad significa eso, religio, unir como en ligamento. No quiero hablar de política contigo, no creo que sirva de nada. Sin embargo, hay muchos componentes sobre la presentación de la verdad que mucha gente encuentra confusos. Con la administración actual, personas de todos los sectores políticos. El tipo de entrega de información sin verificación o cosas que la Casa Blanca en particular ha aclarado y ha tenido que aclarar, ya que en realidad eso no era cierto y tuvieron que retractarse. Y esto sucede en cada administración. Lo voy a decir de una vez. Todos los líderes políticos, esto no es la excepción, pero la época en la que vivimos sí se siente especialmente diferente. Y me pregunto si podrías darnos un poco de contexto sobre algunos aspectos de lo que está pasando en Estados Unidos en este momento, que tal vez deberían preocuparnos en términos de atracción o creencias tipo secta que quizá no estén sirviendo realmente a un bien mayor. Sí, creo que cada vez que hablamos de política es correcto usar la palabra secta porque los grupos políticos se vuelven sectarios. Eso. Me he opuesto a todos los presidentes de Estados Unidos durante mi vida, así que no tengo partido. I'm non-partisan. Observo graves problemas en los líderes políticos globales. De vez en cuando aparece un político que sí parece tener el beneficio de la humanidad como su objetivo. Pero desafortunadamente, de alguna manera se distorsiona y la división es el problema, la separación, la idea de que... Hace unos años un amigo me dijo que era patriótico. Y le dije, busquemos la palabra. ¿Te gusta buscar palabras? He aprendido esto sobre ti, John. Sí, es una filosofía clave, ¿no? Hay que acordar los términos antes de poder tener una conversación. O, como dijo Wittgenstein, es un juego de lenguaje, lo cual es algo difícil. Pero yo dije, está bien, él era republicano, no habría importado si hubiera sido demócrata. Yo dije, bueno, como patriota, ¿quieres defender los derechos de los demócratas? Y él se detuvo. Tuvo que pensar ahora. Me contó sobre los inmigrantes y cuánto quería deshacerse de ellos. Y yo como que le dije, ¿te das cuenta de que, ya sabes, la compra de California? Y recuerda el Álamo, cuando Utah, Nuevo México, Arizona y Colorado fueron arrebatados a México y las poblaciones que vivían ahí. Las poblaciones étnicas son mexicanas y algunas de ellas han estado ahí por un par de cientos de años más que la población blanca europea, la población no española, no mestiza. Y se vuelve muy confuso porque, por ejemplo, los neonazis en Estados Unidos ahora, estoy teniendo una conversación con un joven que es hijo de neonazis. ¿Neonazis? Y su padre cree en la raza aria, su madre es rusa. He believes in the Aryan race. His mother is Russian. Y si uno piensa, bueno, si queremos hablar de la raza aria, los eslavos o esclavos, palabras relacionadas desde la visión aria alemana nazi, los eslavos debían ser esclavizados. Así que la idea de que si tienes la piel blanca, entonces, ya sabes, mientras no seas judío, entonces eres ario, no es cierta. La gente toma ideas y las usa para odiar a otros. Y creo que eso lo vemos. Creo que los archivos de Epstein realmente han mostrado esto, diciendo, ya sabes, el príncipe Andrés ya no es un príncipe. Peter Mandelson renunció al Partido Laborista y dejó la Cámara de los Lores. ¿Quién en Estados Unidos ha actuado tras ser mencionado en estos archivos? Y creo que la división que estamos viendo es entre los poderosos y adinerados que tienen, ya sabes, la idea de tener cientos de miles de millones de dólares. Coincido con Bernie Sanders, $1,000 millones son suficientes, no hace falta más. ¿Por qué? Ya tienes dinero para vivir 20 vidas. ¿Para qué querer más?
¿Y entonces estás manipulando al mundo? La idea de que Elon Musk pudiera detener el uso de Starlink en Ucrania durante 3 días, permitiendo así que los rusos atacaran y mataran a cientos de personas. Que un multimillonario decida esto, escribiéndole a Jeffrey Epstein para ir a su fiesta más salvaje. Ese es el problema. Y creo que hay personas de buen corazón tanto en el Partido Republicano como en el Demócrata, y me gustaría ver a las personas de buen corazón a cargo. Me da asco la forma en que los demócratas se han comportado por la debilidad que han mostrado. Y con ya sabes, Clinton, hay problemas con los expresidentes. Vamos a arriesgarnos, ya sabes, a tomar un riesgo. No estoy convencido de que Obama fuera un buen hombre porque, desde mi percepción, cometió crímenes de guerra. Él le mintió a la gente sobre cómo capturaron a Saddam Hussein. No logró cerrar la bahía de Guantánamo, aunque prometió que lo haría dentro de un año después de llegar al poder. Lo que significó que 800 personas fueron detenidas ilegalmente y torturadas sin compensación. Así que creo que se trata de llevar la ética a la política y asegurarse de que el gobierno sea del pueblo, para el pueblo, en lugar de para los plutócratas que están al mando, y para la captura de votos. Ya sabes, cómo ganamos la próxima elección. Así que, y esto es importante porque, y es mi campo, porque las creencias absurdas, las ideas que se están promoviendo, están llevando a que la gente sea asesinada, que la gente sea golpeada, que la gente sea enviada a campos. La situación es muy aterradora ahora, pero así es. No es culpa de la administración de Trump, sino del gobierno de Estados Unidos. Pero, ya sabes, demócratas y republicanos deben asumir responsabilidad y cambiar esto. Y mira la idea de que hay valores cristianos operando detrás de esto. Tengo un amigo que habla con simpatizantes de MAGA y ellos dicen, bueno, somos cristianos y estamos trayendo el nacionalismo cristiano. Él les dice, lean el Sermón del Monte y luego léanlo de nuevo, sigan leyéndolo. Y dime hasta qué punto cualquiera de los dos lados del espectro político realmente sigue los principios de la religión que dicen profesar. Bien dicho, John, de verdad, muy bien dicho. Gracias. John, ¿dónde puede la gente aprender más sobre ti y todos tus libros que ahora quiero comprar? Si la cienciología gobernara, el mundo sería bastante fantástico, pero ¿dónde puede la gente aprender todo sobre ti? Y también, ¿tienes algún lugar donde la gente pueda ver tu arte si tiene curiosidad? Sí, en ese sentido tengo un sitio web antiguo llamado jonattack.com y ahí hay algunas pinturas. Estoy logrando dedicar tiempo a pintar otra vez. Reabrí mi estudio el año pasado y es maravilloso no tener la cabeza llena de hechos e ideas, sino solo de colores, así que eso es encantador. Mi trabajo sobre grupos autoritarios, jonattack.uk, y también mi canal de YouTube, que ahora tiene más de 600 videos. More than 600 videos on it now. Familia y amigos de John Attack. Así que hoy quiero promover esto. Sabes, he escrito muchos libros y he publicado como 10. Y este libro aquí es una novela sobrenatural en la que traigo de vuelta a la vida a Jimi Hendrix. Formo parte de un grupo que cree ser la reencarnación de la tribu perdida canasta de los Cherokee. Y me gustaría vender más copias de eso si se pudiera. Eso suena increíble. Voy a comprar una copia para mí. Solo quiero decir muchísimas gracias por estar aquí y realmente apreciamos tu tiempo. Ha sido un placer fantástico. Muchas gracias. Tengo muchas más preguntas para John que no pudimos abordar. Pero este libro es un corte muy profundo, ya sabes, hacia lugares donde todavía vemos la influencia de ese tipo de liderazgo basado en lo oculto que creo que no puedo evitar. Based leadership that I think I can't avoid. Ahora lo relaciono con los orígenes del partido nazi. Pero, como sabes, una de las cosas que él menciona en el libro es cualquier campaña de esterilización que haya existido y que siga existiendo en el mundo actual tiene sus orígenes en este tipo de pensamiento en el que se hace una designación sobre quién puede existir y quién no, quién puede reproducirse y quién no.
exist and who doesn't, who gets to reproduce and who doesn't. Entonces, él menciona muchos ejemplos. Menciona ejemplos en la India, menciona ejemplos en China. In China, En 2011, 10.000 mujeres en China fueron esterilizadas a la fuerza durante la campaña Puño de Hierro. El gobierno chino tenía la intención de esterilizar al 80% de los 6 millones de mujeres uigures. Y eso se escribe UIGUR. Después del encarcelamiento de 1 millón de musulmanes uigures en 2021, una ginecóloga admitió haber realizado 80 esterilizaciones al día. Así que esto es algo que sigue persistiendo. continues to persist. Y por supuesto siempre va a haber peleas entre las personas, o sea, no quiero simplificarlo demasiado, ¿verdad? Pero la idea de que tantas bases, e incluso como describió John, tantas bases incluso del gobierno en Estados Unidos, ¿verdad?, están construidas alrededor del engaño, la desinformación y la información falsa. Disinformation. Sabes, te hace girar la cabeza. ¿Cómo sabes qué es verdad y en qué confiar? Y puedo ver que muchas personas que conozco simplemente se están alejando de la información por completo porque nadie sabe en qué creer. Entre mi mamá y yo y nuestros mensajes sobre imágenes de inteligencia artificial, ella vio un video de un médico muy famoso que todos reconocerían y pensó, ¿por qué él está hablando de esto? Esto parece una estafa. Le dije que no era real, no son su cara ni sus palabras. Entiendo que la gente se retraiga, porque ¿cómo saber cómo se usan estas cosas para influenciarnos? Este es un ejemplo pequeño, pero muchas personas públicas deben aclarar en línea que no respaldan los productos X, Y o Z. Yo soy una de ellas. ¿No vendes gomitas de CBD? Es algo muy complicado, ya sabes, que te presenten como una plataforma de algo que no es verdad. Something that is not true. Y la manera en que eso está siendo manipulado, obviamente la base financiera de todo esto, tiene todo el sentido. O sea, adivina qué, capitalismo, ¿verdad? Eso es lo que lo impulsa. La cantidad de libros en Amazon. Una invitada anterior, yo veía sus historias de Instagram y ella decía todo el tiempo, este libro no soy yo, este libro no soy yo, este libro no soy yo. Solo usan modelos de lenguaje para publicar libros sobre las ideas de esa persona. ¿Cómo sabes qué es real y qué no? Hay algo que no le pregunté a John, me alegra no haberlo hecho, pero lo diré con mucho respeto hacia él. Ya sabes, el trabajo y la investigación que él hace. Algunas personas podrían verlo y pensar que está loco. But maybe you're crazy. Tal vez estás obsesionado porque la cienciología no te funcionó o sentiste que te quitaron el dinero, pero al final tú te inscribiste, ¿no? Como también podrías argumentar que tal vez esto es una especie de, ya sabes, obsesión que él tiene. Pero obviamente él es, ya sabes, es amigo de Steve Hussen, que es como llegamos a él. Y publican muchos, sabes, libros académicos y artículos de revistas sobre muchos aspectos de esto. So many aspects of this. Claro, cuando ves los ataques de la Iglesia de la Cienciología contra él, así lo presentan, ¿no? Te muestran otra perspectiva de la verdad. Jonathan, agradezco haber tenido la oportunidad de hablar con John. Sé que este episodio es diferente, pero creo que al hablar con alguien que conoce la historia del ocultismo y los lugares donde se distingue la magia de la ciencia, estoy muy agradecida de haber podido conversar con él. Así que gracias a todos por acompañarnos en este viaje. Para más contenido, Jonathan, que la gente no puede encontrar en ningún otro lugar, ¿a dónde deberían ir? Visiten a la doctora Majin Bialik en Substack. Solo abran la app o web y busquen Majin Bialik. Nos vemos allá y hasta la próxima, desde nuestro breakdown hasta el que ojalá nunca tengas. Nos vemos en el próximo. Majin Bialik's breakdown, she's gonna break it down for you. She's got a neuroscience PhD or two.